El 12 de junio de 2025, después de casi 25 años en el corredor de la muerte, George John Hanson fue ejecutado por inyección letal en Oklahoma. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. En la tarde del 31 de agosto de 1999, Mary Bowles, de 77 años, estaba tratando de cargar su auto afuera del centro comercial Tulsa Promenade Mall. Era una banquera jubilada y voluntaria de hospital desde hacía muchos años. No tenía idea de que dos hombres armados la estaban observando, esperando. Sus nombres eran George John Hanson, también conocido como John Fitzgerald Hanson, y Victor Miller. Para ese momento, ya habían robado 2 licorerías y ahora necesitaban un vehículo limpio para continuar. Victor se metió al volante mientras John empujaba a Mary al asiento trasero a punta de pistola, y ahí comenzó la verdadera pesadilla. Condujeron hacia el norte, saliendo de las carreteras principales y adentrándose en la oscuridad. Eventualmente, llegaron a una fosa de tierra cerca de Owasso, un lugar que pensaron estaba vacío, pero no lo estaba. Gerald Thurman, un empresario de transporte de 44 años, estaba allí haciendo una entrega. Vio el auto dando vueltas y supo que algo no estaba bien. Llamó a su sobrino, le dio una rápida advertencia y colgó. Minutos después, se escucharon 4 disparos. Victor le había disparado con un revólver y Gerald cayó al suelo. Pero no murió de inmediato. Sin embargo, John y Victor no esperaron a ver si sobrevivía. Siguieron conduciendo, aún con Mary atrapada en el asiento trasero. En algún punto de una carretera rural, la sacaron del coche. John la arrojó al suelo y le disparó, de 4 a 6 balas de una pistola 9 mm. Luego la dejaron allí, cubierta con ramas, como si no valiera nada. No fue sino hasta el 7 de septiembre, exactamente una semana después del ataque, que los rescatistas encontraron el cuerpo de Mary. Pero a Gerald lo encontraron mucho antes. Los vecinos oyeron los disparos y llamaron a la policía de inmediato. Todavía respiraba cuando llegó la ayuda, pero lamentablemente nunca recuperó la conciencia. Murió 2 semanas después, el 14 de septiembre, en el hospital. Para entonces, los asesinos ya habían desaparecido. Nadie sabía quiénes eran. Después de matar a Mary, John y Victor tomaron su auto y condujeron hasta el motel Oasis. John entró, preguntó por una habitación y luego salió, diciendo que el auto no arrancaba. El recepcionista le prestó un destornillador y lo acompañó afuera. Allí vio a ambos hombres intentando arreglar el Ford, pero al final se rindieron, devolvieron la herramienta y rentaron la habitación. John firmó la tarjeta e incluso mostró su licencia de conducir, pero esa fue la última vez que el recepcionista los vio, y el coche permaneció en el estacionamiento, sin moverse. En los días siguientes, siguieron moviéndose. Robaron una licorería el 3 de septiembre y luego una cooperativa de crédito el 8 de septiembre. Pero el cerco se estaba cerrando. El 9 de septiembre, la propia esposa de Victor hizo una llamada anónima a la policía, diciendo que estaban escondidos en un Econo Lodge en Muskogee. Y ese mismo día, un oficial también vio el coche de Mary, aún estacionado en el motel Oasis. Con múltiples jurisdicciones trabajando juntas, los oficiales rastrearon a los sospechosos hasta el Econo Lodge y se acercaron. Victor se entregó sin resistencia, pero John se atrincheró en la habitación y fue necesario usar gas lacrimógeno para sacarlo. Dentro, los agentes encontraron las armas homicidas y munición extra escondida en el tanque del inodoro. Después de eso, la evidencia forense selló rápidamente el caso. Encontraron la huella dactilar de John en el broche del cinturón del asiento del conductor en el coche de Mary, mientras que la de Victor estaba en el lado del pasajero delantero. Luego vino el testigo que pondría el último clavo en el ataúd. Rashad Barnes, un amigo de John, testificó que John había confesado todo, jactándose del robo del auto a una anciana, el secuestro y los asesinatos. Dijo que Victor le disparó a Gerald, pero fue John quien apretó el gatillo contra Mary Bowles. Ambos hombres fueron acusados de 2 cargos de asesinato y varios cargos federales por robo, y esta vez no habría escapatoria.
Cuando John finalmente enfrentó a un jurado en mayo de 2001, casi 2 años después de los ataques, ya tenía un historial delictivo que se remontaba a casi 2 décadas. Robos, agresiones y una vida marcada por la violencia. Pero ahora se trataba de asesinato. Y no solo uno, sino 2. En el condado de Tulsa, la sala del tribunal permaneció en silencio mientras los fiscales detallaban el robo del auto, el asesinato en estilo ejecución de una mujer de 77 años y el asesinato a sangre fría de un camionero inocente. John se sentó durante todo el juicio, sin mostrar reacción. El 18 de mayo, después de solo 5 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto, culpable de ambos cargos de asesinato en primer grado, y el 23 de mayo hicieron su recomendación. Por el asesinato de Mary, pidieron la pena de muerte, y por el de Gerald, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su mensaje fue claro: no habría segundas oportunidades. Pero John no fue enviado directamente al corredor de la muerte. En cambio, fue trasladado a un tribunal federal por los cargos de robo bancario y sentenciado a cadena perpetua. Fue transferido a la USP Pollock, una prisión federal de alta seguridad en Luisiana. Y allí esperó durante años, cumpliendo condena federal mientras Oklahoma aún tenía el derecho de ejecutar su sentencia. El juicio de Victor Miller vino después, y no era la primera vez que enfrentaba cargos graves. Ya había cumplido condena por asesinato una vez antes. Pero esa sentencia fue reducida y, para 1997, era un hombre libre. Sin embargo, apenas 2 años después, volvió a matar. En 2002, fue juzgado por los mismos crímenes que su coacusado, John, y fue hallado culpable de ambos asesinatos. La evidencia era casi idéntica a la de John. ¿El resultado? También el mismo. Recibió una sentencia de muerte por uno de los asesinatos y cadena perpetua sin libertad condicional por el otro. Pero Victor no se dio por vencido. Presentó apelaciones, y en 2015, los fiscales del condado de Tulsa retiraron la pena de muerte. Victor fue sentenciado a un segundo término de cadena perpetua sin libertad condicional. John, sin embargo, no tuvo esa suerte. También apeló su sentencia de muerte, pero el tribunal no cedió. Su ejecución fue programada inicialmente para el 15 de diciembre de 2022, pero la administración Biden se negó a transferirlo de vuelta a Oklahoma. El estado presentó una demanda, pero un juez federal se puso del lado del sistema penitenciario y pausó la ejecución indefinidamente. Pero eso cambió en 2025. Después de un cambio en el liderazgo federal, la nueva fiscal general, Pam Bondi, aprobó la transferencia. Y el 3 de marzo, John fue trasladado al corredor de la muerte en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, y su fecha de ejecución fue fijada para el 12 de junio de 2025. En su audiencia de clemencia el 7 de mayo, John intentó explicarse. Hablando por videollamada, con la voz baja pero firme, expresó remordimiento por su participación en los crímenes y pidió perdón a las familias de las víctimas. «No soy una persona malvada», dijo. «Me vi atrapado en una situación que no podía controlar. No puedo cambiar el pasado, pero lo haría si pudiera». Sin embargo, durante esa audiencia, la clemencia fue denegada y la fecha de ejecución se mantuvo. Jake Thurman, el hijo de Gerald, dijo que el momento ya se había hecho esperar demasiado. Había esperado casi 26 años. Jake llamó a su padre su héroe y dijo que todavía lo veía reflejado en los rostros de sus propios hijos. También habló sobre el dolor del año 2022, cuando la ejecución fue pospuesta. Su madre murió poco tiempo después de ese aplazamiento, y nunca pudo ver la justicia por la que tanto esperó. Pero solo unos días antes de su ejecución, John Hanson pareció recibir una oportunidad. Un juez del condado de Oklahoma intervino y ordenó una pausa, deteniendo temporalmente la inyección letal que ya estaba en marcha. Los abogados de John alegaron que algo había salido mal durante la etapa de clemencia. Afirmaron que John nunca tuvo una oportunidad justa ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional. La votación había estado reñida, 3-2 a favor de la ejecución, pero uno de esos votos provenía de un miembro de la Junta que había trabajado anteriormente en la misma oficina del fiscal de distrito que llevó a John a juicio. Eso, según la defensa, era un claro conflicto de interés.
Y por un momento, funcionó. La suspensión se mantuvo, pero solo por 2 días. Un tribunal de apelaciones superior intervino, anuló la decisión, dio luz verde y la ejecución siguió adelante. Nadie sabe si lo había estado planeando desde antes, o si la suspensión de último minuto fue lo que finalmente lo empujó más allá del límite. Pero John no pidió nada especial para su última comida, sin favoritos, sin indulgencias finales. Le sirvieron la bandeja estándar de esa noche de miércoles: pastel de pollo, 2 panecillos, 2 tazas de fruta y zanahorias. Comida común en una noche extraordinaria. Luego llegó su última mañana. El 12 de junio de 2025, John fue ejecutado por inyección letal en la penitenciaría estatal de Oklahoma. Atado a la camilla, pronunció sus últimas palabras: «Solo perdónenme y paz para todos». El proceso fue fluido, sin complicaciones reportadas. Fue declarado muerto a las 10:11. George John Hanson tenía 60 años.